gráfico. En este momento coordino las áreas de animación digital, animación 3D e ilustración digital. Lo que vamos a presentar hoy, el objetivo, digamos, que de esta sesión es contar un poco una experiencia que hemos ido desarrollando en el proceso de trabajo con animación todos en los últimos 2 años. Es un trabajo que viene continuado desde, digámoslo así, más o menos unos 8 años de desarrollo que llevo dictando la materia en nuestras instituciones y que en este punto llego a la tarea de hace 2 años y como encargado de área tengo que empezar a plantear propuestas de innovación de lo que era la asignatura debido a cómo se articulaba dentro del proceso. Y eso pues obviamente cómo impactó al resto de la línea de expresión y representación. Inicialmente, la asignatura de animación 2, pensada como animación 3D, fue el resultado de una serie de procesos que hace ya más o menos una década cuando se rediseñó el curso de diseño gráfico y se redimensionaron tanto las áreas de ilustración como de animación, quedando, digamos, que circunscritas a 2 ilustraciones y 2 animaciones que se articulaban a 2 dibujos que había previamente. En esa medida, la reducción del impacto del currículo fue drástica. Sin embargo, no se había logrado aterrizar en metodologías que simplificaran realmente lo que era el proceso para obtener resultados que fueran viables, que fueran, digamos, en un momento determinado portafoliables o presentables a nivel profesional en el perfil de los estudiantes. A partir de ahí se planteó lo que era el rediseño del aula virtual y aplicación de recursos de apoyo a la presencialidad en un sistema que podía plantear una mejora sustancial en la forma en que se abordaba la temática y pues se planteaba aprovechar el tiempo que hubiese destinado a la clase. La materia como tal es de 4 créditos, se divide en este momento actualmente en 2 sesiones presenciales de 3 horas, las cuales, digamos, que facilitaban cierta continuidad, pero también planteaba el hecho de entrar a enseñar por primera vez, en el caso de animación 2, una plataforma muy compleja como cualquier plataforma 3D, y a la vez de enseñar, teníamos que tener un resultado en entendimiento del fenómeno de la animación y con un producto que fuera mostrable a nivel comercial, a nivel, digamos, que extensión externo-comercial. En este caso, empezó un proyecto hace tiempo con una creación de un semillero de diseño y movimiento entre 3 profesores de la unidad académica, y lo primero que planteamos fue cómo generar dinámicas de integración para procesos de animación en prácticas académicas proyectadas en ambientes comerciales o de extensión. Nuestra primera principal preocupación era que si bien algunos estudiantes utilizaban la materia como una electiva, había un gran porcentaje de estudiantes que si bien no tenían una relación directa, digamos, por el fin o por la forma de representación, porque su perfil era más del lado editorial, la materia en cierto modo, a pesar de ser electiva, no era casi obligatoria. Sí había otros tantos que habían elegido diseño gráfico por el énfasis animado, por el énfasis ilustrativo, pero no habían encontrado una cohesión fuerte frente a esto, ni cómo articularse con esto con un perfil profesional. Una de las principales preocupaciones iniciales según eso era cómo hacer que esto que estábamos enseñando en términos académicos, que tenían grupos tan heterogéneos como hablamos ahorita con la caracterización de los estudiantes, pudiese de todas maneras estar anclado en lo que era el perfil de las productoras nacionales o un perfil inclusive a nivel internacional con respecto a lo que eran flujos de trabajo y formas de aplicación de este conocimiento. En ese sentido, vimos que había que primero catalogar cuál era realmente el tipo de estudiantes que nos estaba impactando. Teníamos inicialmente 2 programas que tenían que recibir los servicios de esta línea como tal, que era el diseño gráfico y la tecnología de realización audiovisual y multimedia. Ambos programas con naturalezas diferentes, uno más pensado hacia lo fijo y otro más pensado hacia lo audiovisual, recibían la instrucción dentro de las 2 asignaturas de ilustración y las 2 asignaturas de animación. Eso también planteaba características diferentes en formas de representación, abordaje de la problemática, entendimiento de las dinámicas de planos, etcétera, etcétera, etcétera. Que cuando ya llegamos a animación 2, pues se debería tomar por sentado que el abordaje de lo que era el plano se había abordado en animación 1, y pues en la tecnología pues había un conocimiento más profundo de todo el fenómeno narrativo audiovisual. Había adicionalmente estudiantes que la tomaban como electiva de otros profesores, no era muy constante, pero sí era ocasional, que tenían que la tomaban de, por ejemplo, de la DINA, del Politécnico, y que venían a la universidad, inscribían y generaban una serie de procesos. Obviamente con unos conocimientos de partida previos se tenían que tener claros para poder asimilar el proyecto. Y pues actualmente se encuentra en curso la carrera de diseño interactivo, que en un semestre llegará a tener también impacto sobre esta asignatura como tal. Entonces era un panorama bastante heterogéneo. A
Aparte de eso, el perfil como tal de la carrera de los diseñadores, habrían varios perfiles que van desde lo que es la identidad corporativa, desde lo que es el manejo, digamos, de características más hacia el lado de la representación, perfiles que pueden preferir lo editorial, haciendo que al interior de la asignatura hubiesen muchos tipos diferentes de apropiaciones, algunas más profundas que otras, y otras de las cuales no encontraban claro cómo asignar este perfil profesional o cómo articularlo un perfil, aunque fuesen términos de herramienta, no como perfil de salida. Vimos que era la electiva 2, la comparten en este momento con animación para producciones interactivas, se abrió la electiva a dos posibilidades, una sigue estando anclada en lo que es lo tridimensional y otra más anclada hacia lo que son los motion graphics, utilizando como soporte plataformas, digamos, más conocidas para ellos, y en donde, digamos, ha tenido progresivamente una acogida que ha equilibrado la selección de las dos materias. En este caso, los estudiantes, hay estudiantes en promedio de sexto semestre hacia arriba, o sea, para llegar a la animación los tendrían que haber cursado 5 semestres previos por lo menos. O sea que estamos hablando de un estudiante con un nivel de competencias alto con respecto a lo que son sus profesiones y ya con las características de salida un poco más, digamos, controladas y aseguradas. Deben tener competencias en animación, hay un prerequisito con respecto a esto. Eso supone, como nos da por sentado en algunos casos, que ya hay unos elementos básicos del fenómeno y un entendimiento de lo que es la caracterización de la animación. Había un porcentaje de estudiantes que la ven simplemente como un requisito dentro del pensum, pero no como una opción clara de perfil. ¿Por qué? Porque la forma como estaba concebida la asignatura tenía problemáticas en cuanto a que se volvía muy narrativo y a los que no les interesaba este perfil de animación, un perfil de salida, no tenían claridad sobre cómo abordarla para producir productos secundarios, como por ejemplo animaciones de productos en general, otro tipo de asignaturas o apoyos mediales para poder soportar su página web o su portafolio digital. Y al ser una plataforma completamente nueva en el proceso de aprendizaje de su carrera, genera muchos obstáculos cognitivos de entrada de su complejidad de exigencia. Las plataformas de 3D normalmente son plataformas que, adicional a la problemática de las 4 vistas, una de ellas tridimensional, 360 grados, está el abordaje de una cantidad de menús, ventanas. Es otra plataforma con un razonamiento, digamos, que diferente en términos de lo que es la academia, de cómo se debe enseñar, cuáles son las lógicas. Generaba mucho estrés en los estudiantes tratar de comprender una plataforma de manera masiva con todos los procesos que aquí significa que genera la animación 3D. Una de las problemáticas que detectamos de entrada era que dentro del pensum se pretendía, dentro de lo que era el currículo de la asignatura, y si debemos abordar todos los procesos de la animación 3D desde el inicio hasta el final del proceso, en 4 meses de desarrollo, logrando que se saturara en cada una de las etapas al estudiante una cantidad innumerable de procedimientos que a la larga solo llegaban a permitir que la animación se enfocara casi que en la mitad del último corte. Básicamente entre 2 o 3 semanas de todas las 16 semanas eran las cuales realmente se animaba, y el resto de procesos eran procesos de preproducción, producción y desarrollo que le iban a aportar a esto. Normalmente en ese proceso, todos los procesos de producción tampoco son breves, son muy complejos. El estudiante llegaba a medias con una cantidad de problemáticas para empezar un proceso en un nivel, en un punto del semestre, donde ya también había un desgaste cognitivo, un desgaste anímico, y en donde todo este desarrollo no llegaba a los resultados esperados. Primero se analizó entonces cuál era realmente el objetivo de la asignatura y cómo lo queríamos plantear. Desde ese punto, sabiendo todas esas problemáticas de entrada y tratando de rediseñar la asignatura para que se articulara realmente con la carrera de diseño gráfico y permitiera a los estudiantes tener un perfil de portafolio de salida, inclusive como apoyo o como perfil de salida claros, que tuviese claridad de qué es un diseñador o un realizador en un proceso animado. Planteamos cuál era el objetivo general. El primero era usar la animación como herramienta de representación audiovisual para un fin determinado, teniendo en cuenta su naturaleza temporal y plástica, haciendo uso de las diversas posibilidades de expresión y comunicación que esta ofrece. Lo principal para nosotros era hacer entender a los estudiantes que la herramienta no está por encima de lo que era el fenómeno, que era necesario entender que herramientas hay muchas, que con cada proceso, con cada nueva productora en la que entraba puede trabajar con un software nuevo, que lo importante realmente es entender la animación como una forma de salida, como una forma viable de representación de sus profesionales en diseño o en realización audiovisual. Para eso había que tratar de buscar alternativas que desligaran el aprendizaje mecanicista de la herramienta, que era la opción, digamos, que inicial con respecto a la asignatura, para tratar de entender el fenómeno y desarrollarse dentro de él. Afortunadamente, digamos que esto también era producto de una discusión que venía de años atrás
con otros colegas en otras universidades y afortunadamente con los colegas que tengo actualmente, la discusión nos llevaba a tratar de replantear realmente cuál era el sentido de la asignatura, hacia dónde iba dirigida y cómo era que teníamos que enfocar. Partiendo del nombre básico, que es animación, entendíamos que el resto de sus procesos previos no debería ser incluido tan estrictamente dentro de lo que era la asignatura y eso tenía que ir a otro punto. Y que la asignatura como animación debía enfocarse más en la mecánica del movimiento que en todos los procesos de producción que tenían que ver con modelado, con todo el seteo de personaje, con la texturización y con todos los procesos, digamos, de desarrollo. En los específicos quedaron una serie de categorías que van ligadas hacia ese sentido. Primero, reflexionar acerca de la animación digital tridimensional y su historia, así como el rol del animador como creador y comunicador. Es más importante tratar de que ellos asimilen la herramienta, pensando en las posibilidades, que aprender un software de memoria sin saber realmente hacia dónde lo pueden dirigir. Era mostrarles primero un panorama, entender cómo esto se desarrolló y que existen otro montón de posibles referentes más allá de Pixar. Existen también formas de representación que están vistas de otros niveles muy plásticos, en los cuales el desarrollo que ellos podían lograr era muchísimo más eficiente. Luego era manejar los procesos de generación de imágenes en un ambiente digital tridimensional mediante los cuales se manipulan los personajes, objetos y ambientes que el estudiante animará en la etapa de producción, así como aplicar los aspectos generales de cinematografía, iluminación, texturas y render por la producción de animación digital tridimensional. Otro de los elementos que queremos plantear a los estudiantes y con los cuales en el semillero de investigación hemos ido desarrollando es que el objeto tridimensional no necesariamente tiene que ser inflado o subido, puede ir en cualquiera de las dos categorías. En ese sentido hemos pensado que la integración, el entendimiento de imagen tridimensional puede ser no solamente un producto final de render, sino que puede ser la etapa previa para poder trabajar sobre ella elementos plásticos de animación tradicional. Eso cambia la ruta, cambia el flujo de trabajo y también les permite a los estudiantes articular otro tipo de dimensiones, como por ejemplo tener un punto de partida en el cual el seteo de personaje y toda la parte, digamos, que robusta y ruda del desarrollo refinado se baja de nivel, se permiten errores, pero en la animación tradicional cuadro a cuadro se pueden sopesar o corregir, que son competencias que ya tienen de 3 semestres previos. Entonces, eso permite también cambiar las lógicas a las cuales van a llegar y hacerles ver que existen otras acciones, otras posibilidades a las cuales pueden echar mano sin tener que aprenderse todo lo que tienen que hacer en términos de desarrollo. El otro específico era usar las cinemáticas y los principios de la animación en los elementos desarrollados en el software con base en las destrezas y los conocimientos adquiridos en semestres anteriores y ser capaz de trabajar en un equipo interdisciplinario de animación al manejar un lenguaje técnico básico común con las diferentes personas que intervienen en este tipo de realización, compositor gráfico, sonidista, productor, etc. y ser capaz de dar comunicables en torno a sus ideas. Uno de los postulados que empezamos a cambiar era que el estudiante no tenía que ser competente en todo el 100%. Si bien han tenido conocimientos en ilustración, conocimientos en edición y otro tipo de conocimientos, hay competencias que son mucho más fuertes en algunos. Lo que se le exige al estudiante hoy en día es que sea el director de su proyecto, que sean los animadores de su proyecto, pero competencias como por ejemplo el proceso de fondos ilustrados, como por ejemplo el desarrollo de la parte de composición, acudir a otro tipo de, digamos, de soluciones como equipos colaborativos con otras asignaturas. En este caso estamos promoviendo el desarrollo con portafolio para que trabajen integrados estudiantes de la asignatura de animación con estudiantes que requieren esos proyectos en otro tipo de ambientes. De esta manera se puede hacer character design desde otra asignatura y que la ponga el proyecto, se puede hacer desarrollo de fondos desde otra asignatura y que la ponga el proyecto, y ser el estudiante más un coordinador, un director de proyecto que realmente un realizador al 100% de toda la parte. Si bien obviamente uno como diseñador o como realizador puede estar en cualquier parte del proceso, el objetivo es que ellos no se vuelvan necesariamente solamente pilotos de mouse, sino que tengan competencias en dirección, en coordinación e integración de procesos de gestión. Que también sepan cómo se debe administrar un proyecto y esto cómo nos lleva a un producto mucho más potente que le aportan muchas más personas. La animación nunca es un proceso individual fácilmente. Los que lo han hecho individualmente demoran demasiado haciendo proyectos, nosotros solamente tenemos 16 semanas para realizarlo. De esta manera lo que buscamos es que el estudiante se comprometa, aprenda a respetar lo que es el derecho de autor, entienda lo que significa trabajar con un equipo de trabajo y asuma la responsabilidad de coordinar. Es claro para ellos que dentro del proyecto ellos pueden articularse con cualquier tipo de profesional alrededor de esto, cualquiera de los compañeros que pueden trabajar, pero ellos son los que responden por el proyecto final. Lo último es manejar los digitales de integración y de publicación de imágenes animadas y controlar la interacción entre los programas de animación digital tridimensional con otras aplicaciones gráficas y de edición. Estamos promoviendo últimamente que el estudiante entienda que la herramienta 3D es una de muchas más. Anteriormente se veía una materia cerrada del cinema, en donde se pudieran generaban la música dentro de un programa 3D. Hemos visto que es más importante
mostrarles como herramienta es una parte del proceso, es la que más trae peso dentro de esta asignatura en este caso específico, pero retomamos herramientas como After, como Photoshop, como Illustrator y las integramos para que ellos puedan trabajar con otro tipo de características de salida. Al mostrarles un panorama estético más amplio, un montón de referentes diferentes a pensar a lo que nosotros estamos, digamos, acostumbrados por el impacto y al Dreamworks, empezamos a ver que los estudiantes correspondían más fácilmente a ese tipo de estéticas, no solamente por la facilidad técnica, sino también por el gusto que permite y que nos apoya fácilmente en términos de salida. Esto abrió un poco el espectro y también nos permitió que ellos se den cuenta de las posibilidades que tienen desde la composición, desde el concepto y desde la narración propiamente. ¿Qué encontramos entonces en este proceso? ¿Cómo había que abordar? ¿Cuáles eran los principales problemas que enfrentábamos? Primero que nada, la frustración de los estudiantes en diferentes niveles. Uno, en tratar de comprender una herramienta tan potente como cualquier plataforma de 3D en tan poco tiempo, a la par de tener que asimilar el fenómeno y a la par sacar un proyecto animado completo. También frustración en la salida, porque los resultados eran aligerados, eran superficiales en el mejor de los casos, con muy pocos casos de éxito donde los estudiantes, de una u otra manera, ya sea porque tenían poco nivel de clase en el semestre o porque estaban realmente interesados en el perfil, lograban resultados que fueran viables. La mayoría, inclusive en los mejores casos, requerirían un proceso posterior de reedición, mejoramiento de los procesos, entendimiento de cada etapa y sobre todo articulación con el resto de las asignaturas de la carrera. Una materia como portafolio sería sumamente impactada por lo que intentaban los estudiantes llevar con animación, pero llevaban con proyectos que inclusive no tenían muy bien cómo los habían logrado en términos conceptuales, técnicos, procedurales e inclusive estéticos. Había que abordar esta problemática para que el estudiante bajara su nivel de frustración y entendiera que esto era viable no solamente para crear un personaje, sino para poder apoyar sus proyectos a nivel digital. Mecanización de procesos más asimilación de metodologías. Los estudiantes trataban en el mismo momento de la asignatura, en tiempo real, tratar de entender qué era una herramienta, qué era, cómo se aplicaba, adicionalmente cómo funcionaba todo el proyecto y aparte de eso generar un trabajo que posteriormente iba a ser revisado en la siguiente clase. Todo este tipo de procesos compilados dentro de la misma asignatura, hacía que el estudiante o pusiera cuidado a lo que estaba pasando en la pantalla o se pusiera cuidado a tratar de ejecutarla, pero perdía tiempo en pantalla y adicionalmente conocía para la clase no había logrado hacer conexión entre lo que era la herramienta y lo que servía en términos prácticos. Y siempre generaba un proceso de, obviamente, muchísimas más tutorías, más correcciones y muchos resultados de frustraciones del estudiante. Resistencia al aprendizaje es una plataforma amplia, es una plataforma con muchos menús, muchas ventanas y había que buscar, no enseñar todos los procesos conjuntos, sino solamente un punto como tal, un elemento claro. Un elemento claro como tal, que era tratar de enfocarse en las herramientas vinculadas específicamente a la animación. Y posteriormente, dificultad de atención simultánea, como les comentaba anteriormente. Era muy difícil que ellos, en el momento que el profesor planteara X cantidad de herramientas, no se trata de saturar con muchas, pero con 3 o 4 herramientas ya es todo un universo dentro de lo que es una clase. Y tratar que ellos al mismo tiempo las ejecutaran, hacía que realmente de las 4 que se buscaban enseñar en una clase se pudiera enseñar con satisfacción de pronto una. Y otras 3 quedaban dispersas, generando más confusión y errores en una cosa tan procedural y en algo que requiere ser tan específico y tan parametrizado para que se logre un desarrollo real. Todas estas problemáticas nos implementaban y nos planteaban qué había que hacer. Había que plantearse un desarrollo desde el apoyo a la presencialidad, buscar que la mayor parte de estas herramientas instruccionales estuvieran fuera del aula de clase para solucionar problemáticas de aprendizaje dentro del aula de clase. Pero el hecho del tutorial había que manejarlo de una manera muy clara, muy puntual, porque ya se había utilizado, pero se había utilizado tutoriales que venían normalmente en inglés y normalmente hecho por otros profesores. ¿Qué implicaba esto? Que cuando se plantea uno, digamos que la mayoría que aprendimos inicialmente desde hace unos años, abordamos tutoriales, había muchas características que tenían que haberse conocido otros elementos previos de la misma plataforma que estaban en otro tutorial relacionado, pero que uno no lograba acceder fácilmente. ¿Qué sucedía? Que obviamente salían a flote algunas herramientas, procesos o inclusive procedimientos que no estaban asociados directamente a la problemática del tutorial, sino que estaban vinculados a un conocimiento de la interfaz previo muy amplio, y cuando los estudiantes trataban de ejecutarlo generaban conflictos, normalmente era al interior de sus casas, en sus espacios muy de autoaprendizaje, y cuando llegaban a clase llegaban inclusive sin la mitad de todo el visto porque eran parados. Generaba más tropiezos y se volvió una avalancha, una cadena de sucesos que iba bloqueando la situación. Pero realmente el problema no era el tutorial, sino quién hacía el tutorial, con qué dimensión se hacía, cuál era el objetivo real de cada tutorial en la aplicación.
Para eso, llegamos a plantear un desarrollo. Este desarrollo lleva 2 años, cada semestre lo repotenciamos, cada semestre lo realizamos nuevamente. Se han hecho alrededor de los últimos 2 años alrededor de unos 200 tutoriales solamente para esta asignatura, en donde todo el desarrollo está enfocado dentro de la banda en tratar de comprender de una manera integral qué es lo que se está buscando. Los tutoriales son desarrollados por nosotros mismos, de manera que lo que se vaya a dar al interior de la clase está limitado para el interlocutor, puede decir, y se sabe que es viable hacerlo dentro de la organización. El profesor mismo es el que lo puede constatar dentro del proceso. Dentro de la asignatura pues tenemos todos los elementos como tal, están los objetivos, la evaluación, está todo el sílabus por las 16 semanas. En cada semana se está haciendo un trabajo muy puntual de una ejecución de mecánica de movimiento. Y todo lo que es la mecánica de movimiento se aborda dentro de la clase. Todos los procesos previos se pasaron de lo que era la mecánica de la clase a lo que es la mecánica del semillero. Son estudiantes que tienen obviamente una fascinación diferente, donde hay una imagen diferente, son los que están articulándose para desarrollar todos los preseteos, todos los personajes que se le entregan al estudiante se le entrega a ustedes un material de trabajo, un material de desarrollo, y él se preocupa por entender cómo se utiliza ese material en pos de la animación. Quienes están interesados en el proceso, digamos que previo, de todos estos elementos, empieza a trabajar con el semillero, primero en capacitación profunda y segundo en desarrollo de proyectos específicos. Al interior, digamos que de cada uno de estos temas, vamos a encontrar que existen una serie de elementos, algo que se va a presentar, cuál es el objetivo de la sesión puntualmente, y se les empieza a desarrollar una serie de materiales de apoyo. De entrada, por ejemplo, abordamos lo que sería ya el trabajo de la presentación del docente, cuáles son las competencias reales del docente en este proceso, que implica un término de lo que puede ser el impacto a nivel anímico para el estudiante, porque este tipo de asignaturas es muy importante que el estudiante entienda que realmente se puede hacer, que es viable, que es técnicamente posible. Eso es muy importante en términos, digamos, de apropiación y de credibilidad frente al proceso. Aparte de eso, encontramos un montón de apropiaciones técnicas, cómo se aborda, dónde están los materiales, están videos tutoriales de apoyo, dónde está todo el desarrollo que se está haciendo en términos prácticos y qué es lo que se va a entregar al final del semestre. La mayoría de los elementos que están dentro de este RIP son ejercicios que están elaborados como tutorial para que los estudiantes puedan entender cómo se llega a un producto final realizable. Aparte de eso, encontramos elementos de lo que es historia, lo relacionamos con material que sí existe en internet desde otras fuentes, pero que progresivamente esperamos, digamos que reemplazar con material propio, que queda absolutamente totalmente vinculado a material producido en la universidad. Pero siempre les mostramos referentes de otras posibilidades, de proyectos que existen en línea, de otros desarrolladores y que les permitan también mostrar otro tipo de enfoques que pueden ser, digamos, también muy nutritivos en lo que es la conceptualización y la producción final. Este tipo de desarrollos, por ejemplo, no simplemente la manera de recordatorio como tal. Seguimos allá. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Aquí les mostramos una serie de referentes que son referentes con los cuales nos estamos enfocando. Uno de los cambios que hicimos fue tratar de evitar una mayor dimensión del proyecto, enfocarnos en un proyecto muchísimo más complejo, pero que está soportado en una serie de procedimientos muchísimo más elaborados, como vamos a ver ahorita. Hablamos con varias productoras y desarrollamos una estrategia a partir de lo que se estaba buscando, que era un formato de licitación, como les vamos a mostrar ahorita. Ese formato de licitación de carácter profesional tiene unos porcentuales, tiene unas rúbricas específicas de evaluación sobre las cuales ellos no solamente van a permitir saber qué es lo que tienen que hacer, sino que también les va a permitir entender cómo hacer un proyecto que debe terminar de sus portafoliados. Aparte de eso, empezamos a involucrar las investigaciones que estamos haciendo en el campo de la animación. Esto ya es material de desarrollo de artículos a la investigación que estamos haciendo y los articulamos para que ellos comprenden cuál es la lógica que nosotros, digamos que como escuela, comunidad académica, estamos concibiendo de lo que es la animación y hacia dónde queremos llevar todos los proyectos a la par de los desarrollos que vamos trabajando a nivel de unidad. También todos los tutoriales, digamos, están enlazados a plataformas abiertas por si por motivos, por ejemplo, de desvinculación del curso, el estudiante quiere volver a retomar, pues hay un canal de YouTube que permite acceder libremente. En este caso, digamos que dentro de una estrategia de innovación pedagógica como la convocatoria, estarían metidos dentro del canal de Latadero, para que puedan acceder independientemente de que estén vinculados al curso propiamente. ¿Por qué? Porque en otras instituciones cuando he trabajado se vinculan específicamente dentro de la plataforma virtual, el estudiante al salir, digamos que
el curso, inmediatamente pierde el acceso al tutorial y se pierde un poco de continuidad, sobre todo cuando se quiere seguir en proceso semillero, cuando se quiere seguir inclusive como vinculados a la institución, que a través de este tipo de canales podrán volver a través de educación continuada o otro tipo de talleres de ese estilo. Adicional a esto, entregamos todo el material, ya ellos no tienen que preocuparse por la construcción y desarrollo, pero sí por la ejecución. Mientras que los chicos están en el semillero, van potenciando sus competencias en el desarrollo de unos perfiles muchísimo más complejos, más elaborados y obviamente más, digamos que enfocados hacia esta área puntualmente. Adicional, aquí estamos viendo todo lo que es mecánica, encontramos que también está toda la parte de actividades, y cada actividad está pensada para tratar de sacar la mayor capacidad posible a cada uno de los elementos de la mecánica de movimiento. Los tutoriales les están exigiendo a los estudiantes que los vean de manera previa. Eso permite que ellos entiendan lo instrumental, todo lo que es lo instruccional de herramientas muy puntuales antes de llegar a clase, y cuando llegan a clase lo que se hace es trabajar sobre problemáticas específicas de los procesos de pronto con problemáticas de aprendizaje o con entendimientos puntuales o fallas dentro del sistema. Mejora muchísimo lo que es la viabilidad. En este caso, por ejemplo, acá les estamos mostrando recursos adicionales. Tenemos un glosario que se está desarrollando y esto es parte de los materiales que se están generando dentro del semillero. Ya a ellos no se les está, en todo lo que es la parte previa de desarrollo, en todo lo que es el aprendizaje de las mecánicas, le estamos aportando de entrada ya desarrollos hechos por los estudiantes del semillero, en los cuales el desarrollo está enfocado en una identidad también propia de la Tadeo. Es el personaje que representa la animación de la Tadeo, que es Anita, personaje desarrollado desde hace varios años, con el cual se hace un evento, y lo que se busca también es que los estudiantes del curso tengan sentido de apropiación, que todo el material que se genere, independientemente del instruccional o inclusive el material de salida de los estudiantes, tenga la identidad de la institución. Eso genera otras dinámicas, no solamente para nosotros como institución, sino fuera de nosotros mismos. La mayoría de las instituciones, digamos que virtuales, de las más serias y las más grandes como Animation Mentor, trabajan y entrenan todo el sector de personales a los estudiantes de los cursos. Y uno ya ve en internet, inclusive ve las hojas de vida, ve los portafolios que se presentan y los RIP, hay estos personajes como un icono representativo, Animation Mentor, pero que está regado por todo el mundo. Es una capacidad de visibilización e impacto que sin necesidad de colocar el título de Animation Mentor ya empieza a recorrer por la mentalidad de todos los que hacen animación o todos los que quieren ser profesionales en esta área. Nuestro objetivo es llegar a lo mismo, tener estos elementos abiertos a la comunidad académica en general, pero que empiecen a ser un elemento de recordación de nuestra capacidad de desarrollo y que empiecen a ser un sistema también de promoción de lo que pasa al interior de la institución. A partir de ahí, digamos, tenemos un montón de herramientas de apoyo. En este caso, por ejemplo, esta herramienta se llama Sync Sketch. Esta herramienta es una herramienta de uso libre en línea. ¿Y qué se hace con ellos? En vez de estar subiendo material a la plataforma, que muchas veces es pesada, videos pueden empezar de 80 megas para arriba y que muchas veces genera problemas de códex, lo que hacemos es utilizar esta plataforma de uso libre que permite subir el video. Ellos mandan el enlace, tienen la ventaja de que el profesor en tiempo real puede colocar fotograma tras fotograma, comentarios, puede rayar problemáticas dentro del área de trabajo y genera un trabajo de doble vía con los estudiantes mucho más eficiente, más pertinente y personalizado, y favorece exactamente cuál es el problema que se tiene que corregir dentro de cada uno de los trabajos. Adicional, empezamos, digamos que a ver, aquí vamos a mostrarles ya los elementos. En este caso tenemos una serie de recursos de apoyo. En el caso se plantea una serie de matrices, brief y digamos que documentos que están bien en parte de la investigación y que están soportados en los desarrollos que están haciendo al interior del semillero, tanto desde la unidad académica como desde lo que es el concepto de investigación general, y el objetivo es poder aportarles desde varios autores características propias de lo que es este fenómeno, no solo desde lo técnico, sino realmente como proceso industrial, proceso comercial y proceso laboral. Todas estas materias están siendo desarrolladas para que ellos puedan entender realmente cómo trabaja en la industria, desde dónde se apropia de la industria, y que cuando lleguen a un nivel de perfil, que tengan que montar un portafolio y lo quieran montar en esta línea, sí tengan elementos con que tengan claridades desde dónde se abordan, cuáles son los procesos, cuáles son las etapas. Este es un ejemplo de un estudiante que utilizó la matriz completa y planteó, ese es el trabajo del primer corte de la asignatura, con todas las etapas, con todos los procesos, como si fuese un proyecto real que se fuera a presentar un pitch. En esa medida, el estudiante abordó cada una de las asignaturas, lo trabajó apropiándose ya no solamente desde la resolución de la licitación, sino también aportando como diseñador en interfaz visual.
trabajamos con todo lo que es sesión de derechos de autor, ellos tienen los derechos patrimoniales, pero también que entiendan que la universidad tiene el derecho, digamos, que de reproducción con fines académicos y de... El estudiante pues, utilizó todos los referentes, empezó a plantear todo el proceso de trabajo de observación. Adicional a esto, empezó a hacer una diagramación compositiva diferente, todo el proceso de esquematización de carácter design de entrada, proceso de estudio del personaje, todas las características que le planteamos en la matriz y todo el desarrollo, digamos, a nivel de visual, audiovisual y narrativo. Este solamente es el primer corto. A partir de ahí empezó una serie de etapas de producción muchísimo más intensas y adicional a eso trabajamos lo que es la licitación, que es el formato de licitación que le está presentando en esa pestaña de recursos de todos los materiales de desarrollo y aquí encontramos cada una de las categorías. Esto fue consensuado con dos productoras de aquí de la ciudad a partir de unas consultas que hicimos en varias productoras y está cada uno de los aspectos que tienen que relacionar y los porcentajes que tienen dentro de la nota con qué es lo que debe llevar y las rúbricas de evaluación. De esta manera, un estudiante que quiera, digamos, llevar esto a un proyecto de portafolio debe tener claro qué es lo que está entregando, por qué lo está entregando, de dónde surge y no simplemente llegar con un material audiovisual que, si bien puede tener una calidad, no necesariamente está estructurado como un proyecto de diseño. Para nosotros es muy importante. Ellos entiendan que esto es un proyecto y cada etapa de ese proyecto requiere una atención específica y unas características formales muy puntuales en general. A partir de ahí encontramos recursos adicionales. Cada una de las etapas tiene diferentes elementos de profundización, como ven, están las 16 semanas. El estudiante va viendo progresivamente en cada una de las semanas. No se le habilita las semanas sino hasta cuando se empiece a ejecutar para evitar que haya revisiones del material posterior que generan confusiones, que empiezan a ver porque casi quieren terminar el semestre para poder ver qué se puede hacer y generan muchos problemas nuevamente de enlace progresivo a la materia. Se redimensionó el proyecto, ya la asignatura, como lo ven, ya no busca que todos los estudiantes hagan de todo, se les da la oportunidad a quienes quieran profundizar de tener acceso al material de producción secundaria, pero se les enfatiza en que el desarrollo principal es la animación. El objeto como tal es la mecánica del movimiento. ¿Qué se está buscando con todo esto? Evolucionar en términos prácticos a un resultado muchísimo más puntual. Ya estamos logrando en las últimas, básicamente en el último corte, el estudiante ya tiene la animación hecha. Nos enfocamos en lo que es postproducción, corrección de color, efectos especiales e inclusive en reedición del material. Entonces nos permite obviamente tener resultados de muchísima más calidad, un proceso mucho más integrado y que entienda realmente hacia dónde debería llegar en el mejor de los casos. Entonces ya trabajando con personajes privilegiados, el estudiante se desvincula de esa etapa de la producción y se enfoca realmente en la producción de animación. A partir de ahí se nos abre una serie de retos que están vinculados a las experienciaciones progresivamente. Sabemos que todavía tenemos que seguir avanzando, no es perfecto el sistema, todavía lo estamos evolucionando, pero hemos mejorado progresivamente en la apropiación de ciertas herramientas que anteriormente eran muy difíciles. Hay herramientas específicas dentro de la plataforma que a veces eran complejas, que hoy en día estamos a través de una serie de didácticas muchísimo más simples llegando a mejores resultados. Primero que nada, nuestro reto principal es reducir la frustración en el aprendizaje y resultado final. Para nosotros es muy importante que el estudiante, independientemente de que sienta que esto es un perfil profesional de salida o que solamente va a ser un apoyo a su construcción profesional, quede satisfecho con lo que está entregando al final del curso. La mayoría, inclusive anterior a estos procesos, encontraba poco satisfactorio el resultado e inclusive vergonzoso en muchos sentidos. No quería que fuese mostrado en público y menos en socialización, ni siquiera con su grupo de compañeros. Hoy en día hay mucho mayor apropiación, mayor capacidad de plantearse inclusive frente a sus grupos de compañeros y discusión y buscar esa alternativa. Parte de las estrategias que estamos trabajando hoy en día es que el material que empieza a salir aleatoriamente se busca que haya la visualización de uno de los ejercicios en clase y que haya retroalimentación de todo el grupo de trabajo. De esta manera también formamos criterio, le vamos quitando miedo a lo que es la exhibición de su material personal y también a una competencia interna de desarrollo. Mejorar la capacidad de asimilación de manera progresiva al sacar lo que es instruccional y completamente instrumental del aula y tratar de meterlo dentro de los tutoriales de manera previa, hace que los estudiantes lleguen ya con unos puntos de partida claros a la clase. No hay que enfatizar tanto ni corregir tanto ni tantas problemáticas derivadas de lo mecánico y nos podemos enfocar más en lo que es la asimilación del fenómeno de la animación. Ha facilitado muchísimo y las herramientas se ven de manera, digamos que, más rápida y se puede profundizar lo que se está logrando con las herramientas. Lograr que los estudiantes se enfoquen más en la propuesta conceptual que en las herramientas es quitarles el velo de que hay que aprender
Maya o 3D Max o Cinema 4D para poder ser competitivos es entender realmente que lo que propongan puede ser resuelto desde varios frentes. Inclusive este semestre nuestro objetivo ya no es trabajar solo con herramientas 3D, sino que asimilen, y es obligatorio dentro del proyecto, la animación tradicional que era la animación 1 con elementos de animación 2. De esa manera pueden alternar, generar categorías simbólicas muy diferentes, inclusive conceptuales, que vienen con diferentes tipos de momentos. Se les han mostrado muchos referentes afortunadamente locales, con todo lo que ha pasado con Hierro Studio de Carlos Smith, con todo lo que han hecho con Cuentos de Viejos, con lo que han hecho con Micrópolis. Hay referentes claros de lo que se puede lograr en esa integración 2D, 3D. Y proyectos mejor elaborados en su finalización. El objetivo es que ellos al final de todo el semestre tengan orgullo de poder mostrar esto al público, que sirva como sistema de difusión de la universidad, que sirva para mostrar un desarrollo que se puede lograr y que permita abordar otro tipo de proyectos que pueden ser en términos curriculares, creación de programas, creación de programas de posgrado, creación de diplomados y pues obviamente también volvernos un referente a nivel, digamos, nacional de lo que es la animación en Colombia. Nosotros somos la primera universidad que utilizó la cátedra de animación en Colombia. El año entrante cumplimos 40 años y todavía nos distinguimos en una academia con una animación, una tradición de animación fuerte. Nuestro objetivo es que a través de esto podamos llegar a realizar ese proceso y poder de verdad ser un referente de lo que es la animación en Colombia. Ese ha sido nuestro proyecto básicamente. Eso es lo que llevamos estos últimos 2 años realizando. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Pues el formato de licitación que ustedes proponen pues es muy interesante porque lo que promueve es que los estudiantes sean gerentes de proyecto, que a la larga eso es lo que se quiere que sean. O sea, van a ser estudiantes que van a tener una interacción muy interdisciplinar con, no sé, con expertos en temas, con otros realizadores, etc. Los estudiantes, ¿cómo han, no sé si tú desde tu experiencia has podido ver cómo se ha recibido el hecho de incorporar ese instrumento de licitación versus experiencias de años anteriores donde no estaba ese instrumento? Para ellos ha sido muchísimo mejor, porque de entrada ya saben realmente qué es lo que nos espera como docente y ya saben exactamente qué es lo que tienen que empezar a entender de un proyecto animado 3D. Lo principal problema que había antes era que uno les pedía un proyecto animado, les pedía una bitácora, pero no había claridad sobre qué elementos componían cada uno de los aspectos de la bitácora. Algunos interpretaban ciertas cosas, otros interpretaban otras, y otros digamos que se resumían a unos aspectos muy puntuales. Y cuando ya llegaban a plantear el proyecto, los que querían inclusive hacerlo como portafolio, cuando llegaban a portafolio, no tenían realmente nada que sustentar que ese proyecto fuera portafoliable. Con la licitación, a ellos se les aclaró muchísimo el marco sobre el cual se les va a evaluar. Saben en cada etapa realmente qué es lo que se requiere. Y había una receptividad muy alta porque de una u otra manera la licitación es por corte, no es una licitación de todo el semestre, sino que por corte se nos va pidiendo características diferentes. Cada licitación de cada corte tiene sus consistencias diferentes. Y lo que hace es que en un momento determinado ellos se dan claro cuando unen las tres que es un proyecto integral. Entonces lo ven en una dimensión muchísimo más grande, los estudiantes han estado mucho más contentos, saben exactamente qué se les está evaluando, saben dónde están los pesos, a qué debería trabajar más y a qué es un apoyo, es un plus que se va volviendo suma dentro de la nota que a todos para ellos es importante, pero hemos visto un progreso inclusive en la forma de presentación, de la manera en cómo utilizan la misma licitación como una guía de presentación en clases. Entonces también favorece mucho la organización mental de cómo deben estructurar. Ha sido muchísimo más. Es decir, dentro del formato de licitación está implícita la rúbrica. Exacto. Okay. Ellos saben exactamente qué se está evaluando y qué porcentaje. ¿Cómo estás? Me pareció escuchar que esta es una materia electiva. Es electiva dentro del programa, pero la electividad solamente está dividida en dos, es decir, o 3D o animación tipo motion graphics, básicamente. Pero de otras instituciones se han tomado como electivo. Por ejemplo, de publicidad, se puede acabar. En este momento, como existe prerequisito, entonces tendrían que haber visto animación 1 y animación 1 tiene requisito de ilustración 1, por eso al interior no se ve como electiva para otras unidades académicas. No había podido ser tomada como electiva por unidad académica, excepto los programas que estaban vinculados directamente al flujo de trabajo como tal. Pero el objetivo de un momento determinado es más adelante poder plantear este tipo de electividad un poco más abierto. El problema es que requiere unos preconceptos que son importantes como fundamentos de animación. En ese sentido sí es importante que existan esas categorías previas. Vale, lo más que me preguntan es cómo poner en énfasis algo que me parece muy importante y es haber identificado cuál es el propósito real de aprendizaje de ese proyecto.
enviado esa asignatura y decir, pero ¿qué queremos que construya el estudiante? Y ¿qué lo vamos a poner a hacer? ¿Con qué le vamos a ayudar? Dicen, ¿cómo lograron entender ese valor, ese elemento de qué le aportamos al estudiante y qué debería realmente aprender? Realmente digamos que el entendimiento de eso viene de experiencias laborales. Es más del mundo laboral que desde el mundo académico. Yo trabajé como regla principal en una productora de animación y eso me permitió entender realmente, digamos, una de las cosas de trabajo y la dimensión que cada proyecto. Entonces no es secreto para nadie de que es una disciplina con especialidades muy concretas en donde abordar cada una requiere inclusive una experiencia para poder ser un profesional competitivo. Cuando uno lo ve en términos de 16 semanas, casi todas las instituciones del país buscan que una persona que entre al primer día de clase de la materia termine siendo un animador de Pixar al final con todas las competencias intermedias. Y eso es inviable en cualquier tipo de proyecto, en cualquier tipo de proceso. Y nos preguntamos, el cuestionamiento hoy no es, primero, cómo se articula la gráfica, cómo se articulaba la unidad académica realmente, qué era lo que se esperaba de esa asignatura, y segundo, cuál era la naturaleza de la asignatura. Viendo todos sus procesos, si nosotros llamamos animación una materia, y vemos que primero estaría diseño de personaje, modelado, texturizado, rigueado, esquineado, posteriormente editado, y ahí sí llegaba a empezar la animación, pues nos dimos cuenta de que todo ese material previo siempre ha sido el que realmente genera la mayor cantidad de confusión en el estudiante. Las herramientas que nosotros hemos determinado para animación no superan realmente unas 6 herramientas, mientras que las que para modelar, texturizar, riguear pueden sumatorias son unas 50 y tantas, casi 60 herramientas. Entonces 60 iban previas a las 6 herramientas de animación. Lo que hacía que en un momento determinado realmente comprender ese universo era la saturación, confundían lo que era el modelado con la animación, lo que era el ritmo con la animación, y todos con un resultado relativamente, o tirando a ser muy mediocres. ¿Por qué? Porque todo era de fan. O sea, tratar de hacer que un modelador sea un modelador requiere varios años de experiencia. Hay muchas plataformas que son mejores inclusive en los programas naturales, es decir, hay plataformas secundarias para modelar que sacan las topologías de alta calidad. Hay programas secundarios para texturizar y así en cada una de sus etapas. Mientras que aquí estamos buscando que un solo flujo se diera ese resultado. Entonces, por eso, digamos, se sacó el semillero, en donde si tú quieres aprender esto, pues es más una especialidad, es un devenir del profesional que quiere dedicarse, y entendimos que no podíamos dejar tampoco solo la materia. O sea, no podíamos ver del estudiante, bueno, ya aquí vamos a animar, vamos a partir con alguien en internet y ya, sino empezar a estructurar qué queríamos de los personajes, qué tipos de personajes y cuáles van a ser las lógicas. Entonces ya no simplemente los mandamos a buscar, sino que les entregamos ya un material clasificado que sabemos que funciona, que no va a tener problemáticas secundarias como que se despedaza, se despieza y que aparte de eso no saben cómo manejar, sino que digamos que los profesores de verdad lo que le aportan al estudiante es un material testeado de alguna manera, que ya ha sido revisado, que puede seguir evolucionando, pero que adicional a eso favorece. Pues la tercera ventaja que buscamos era empezar a generar una identidad de lo que es el área de información dentro de lo que es la universidad y con proyección hacia afuera, es decir, generar nuestros propios personajes, tener nuestros propios bancos de proyectos, nuestros bancos de objetos, y que eso termine impactando a nivel nacional sería un gran logro, sobre todo en difusión y visibilización de este mercado. Por ahí que la discusión se centró en qué realmente un profesional que aprende a animar puede tener impacto en el mundo laboral, cuál es realmente la competencia que tienen que hacer, cuáles de los procesos pueden ir vinculados a otras etapas y cómo nos enfocamos en que este trabajo, que normalmente lo que se le pide a un estudiante de diseño gráfico es que aprenda a animar, cómo lo puede aprovechar. Si pueden animar un personaje, animar un modelo 3D para dar una visibilización no va a ser un reto, renderizarlo no va a ser un reto, va a saber cómo componer para poder tener una previsualización de algún tipo de, por ejemplo, lo que se estaba trabajando con el profesor Germán en piezas. Entonces uno podría plantear cómo ellos a partir de eso, un modelado 3D, pueden hacer el render, pueden hacer la visibilización sin necesidad de que sean animadores, pero que sí tengan competencias para lograr este tipo de resultados. Entonces ahí fue la discusión de quitar todo lo que no implica animar, pero pensarlo como flujo de trabajo, de dónde se articulan, y al interior de la materia sí se les enseña ese tipo de trabajo, en dónde va un rigger, en dónde va un texturizador, en dónde va un colorista, en dónde va un concept, y a partir de eso es que ellos tienen que lograr funcionar en la materia. O sea, no se les dedica, sino simplemente se les muestra realmente cómo funcionarían en un proceso integral total de desarrollo. Más allá de la herramienta que tengo para usar. Más allá de la herramienta, porque en última la herramienta, digamos que la mayoría funcionan con metodologías parecidas. Funcionan donde están las herramientas de edición, las herramientas de navegación, las herramientas de manipulación. Si no aprende a entender eso, se trata de una curva de aprendizaje solamente de ubicación de herramientas, más no ver para qué sirve ni la metodología que van a salir al final. Para que entonces, creo que
La primera que veo que se mira primero qué se espera de ese profesional antes de decir qué debe saber el estudiante. Realmente tenemos la tendencia a que él sepa lo que nosotros sabemos, sino lo que se espera de él. Eso me parece que es una enseñanza bien grande. Segundo, la claridad de lo importante del profesional es el concepto. La herramienta debe saber que existe, de posible usarla y que le puede dar, creo que es el trabajo técnico, o lo puede desarrollar él o lo puede desarrollar otro. Cuando veo esto tan avanzado y tan claramente trabajado, digo que el siguiente paso a la universidad es pensado, eso va para especialistas. Pues nosotros estamos en un proceso precisamente con desarrollo profesional, nos presentamos a la convocatoria de nosotros. La idea es que este material obviamente fue, digamos, generado de manera muy casera. Tiene problemáticas todavía de narrativa, problemáticas de guión, algunas cosas que sí tienen que refinar y tienen que concertarse con los otros docentes de cátedra. En la edición final, la idea es que también no sea solamente el video subido a YouTube, sino que tenga cortinillas, que tenga identidad visual, que tenga unos ítems claros que deben abarcarse dentro del proyecto y que eso aporte, que le apoye a lo que van a ser otros proyectos secundarios. En este momento pues, ya recorrió, digamos que todo el trámite básico, lo que es la creación de un programa profesional de animación. Sacaríamos, esperamos que la entrada estamos en desarrollo. Todavía no, ¿por qué? Porque digamos, no podemos concebir especialistas que todavía tienen desde entrada una profesión que se hace animador. La mayor parte de Latinoamérica tiene profesionales que vienen de las artes, del diseño gráfico, e inclusive hay de derecho, de ingeniería, que se meten a ser animadores. Digamos que lo aprenden en ejercer muy complejo, pero no hay discusión alrededor de lo que es un profesional como tal del área animada. Y esa construcción va a permitir que posteriormente, cuando se plantee una especialización, se haya entendido cuáles son las diferentes reales ramas en nuestro contexto. El problema con la especialización es que posiblemente pueda surgir de lo que uno piensa que debería ser el sector. ¿En dónde están ubicados esos elementos? ¿Dónde están los profesionales? Cuando se arma un profesional y se entienda realmente qué implica para nuestro país tener un profesional, con qué necesidades cubre y en qué áreas, la especialización van a salir posiblemente no es que normalmente no encuentran en internet, no posiblemente no en RIGI, sino posiblemente en integración. Cosas que son un poco más naturales para nosotros en el país, que quizás no sean vistas porque el fenómeno animal ya está construido en Europa y en Estados Unidos, pero que cuando tú ves las productoras aquí a nivel local, a ellos les toca improvisar, les toca hacer procesos secundarios, casi que a veces inclusive inventarse cosas, y entonces realmente si las especializaciones van pensadas para que le produzcan al país o para que un profesional haga especialización, tenga que irse porque esa especialización le sirve, pero para otro sector, en otra parte. Entonces tenemos que primero mirar realmente hasta dónde, cómo impactamos, y ahí sí plantear ese escenario, los programas de posgrado que tenemos tengan un sentido mucho más claro y práctico sobre lo que debería ser ese fenómeno para nuestro país. Otra pregunta. Por supuesto, detrás de toda esta formulación, pues debe haber, estoy segura, una alineación curricular entre las actividades pues, como están enmarcadas en torno a ser un gerente de proyecto, crear un proyecto y esos objetivos pues, de aprendizaje que hay de la asignatura. Eso tiene un reto adicional y creo que lo conversamos alguna vez de alineación del programa, ¿cierto? Es decir, lo que viene antes y lo que llega después para los chicos de Animación 2. En tu visión, ¿qué tan listos, digamos, están los chicos para llegar a asignatura de Animación 2 y enfrentar pues, este reto de ser gerentes de proyecto? ¿Y esto qué tantos elementos les da para seguir? Es decir, el programa está, digamos, alineado en el... Ya progresivamente, sobre todo en los últimos años, hemos visto que se ha articulado más y también dependía de nosotros articularnos porque tradicionalmente había una visión de que la línea de representación pues, era un poco desligada de lo que era el programa en términos de aplicación. Los estudiantes que buscaban muy, digamos, de manera personal lo vinculaban, pero no había realmente como una política desde la materia, desde la asignatura, de cómo se vinculaba. Hoy en día ya con lo que depuramos, con lo que digamos que anclamos y manejamos, si vemos que el estudiante viene con competencias. Lo que pasa es que normalmente venían con un preconcepto de lo que era la asignatura, y cuando ya se encuentran con frente a este proceso, ustedes pueden coger animación 1, pueden coger ilustración, y empezar a articularlo. Ustedes tienen que hacerle créditos, tienen que hacerle títulos, ustedes tienen que hacer un blog, o sea, que ya tienen que empezar a trabajar con todas las herramientas que conocen. Se les abre un poco más la imagen de lo que es el panorama total, y se dan cuenta de que sí pueden abordarlo. Y les sirve mucho porque en parte del proyecto lo que tienen que entregarme es básicamente a la asignatura, es un plan de trabajo. Ellos son los que determinan cuándo me hacen las entregas, de qué manera las entregan y el por qué. Obviamente hay unos rangos, como cualquier licitación o convocatoria, y ellos tienen que cumplir con esos rangos, pero se mueven dentro de ese rango. Y les favorece, les facilita sobre todo con la articulación de otras materias. Muchas veces
los parciales coinciden y ellos deciden tirar a la basura alguna, porque no pudieron, porque no alcanzaron, porque no la lograron, y al permitir que haya cierta movilidad en la entrega de sobre todo de los cortes, ellos permiten también jugar con esas fechas y también han empezado a administrarlo. Hemos hecho el piloto con el último corte fácilmente y los resultados son mejores. Los estudiantes se apropian más, son más capaces de decir, bueno, yo quiero hacer esto, no sé, funciona mejor que inclusive cuando se les ponen se les da el margen del corte y ellos tienen que entregar porcentajes, o sea, 4 entregas dentro del corte y ellos determinan cuándo y ha funcionado bastante bien en términos, digamos, que de la respuesta. Creo que ellos con eso logran entender cómo. Con la licitación aterrizan mucho, sobre todo pensando, como son estudiantes de últimos semestres. Entonces ya están enfocando en portafolio, están enfocando en salir, están enfocando en proyecto de grado y ven que con esas rúbricas logran otro tipo de percepciones mucho más interesantes en términos de aplicación. Y ya están empezando a llegar los primeros a esos niveles. O sea, esto empezó la licitación hace año y medio y ya estamos empezando a tener los primeros están llegando al portafolio de lado con esa construcción de lo que es el programa. Sí ha funcionado bastante más. Una pregunta, no están todos los colegas que quisiéramos, pero esto pues esperamos divulgar con colegas. Pensando como en algunas innovaciones específicas que tienes, que es por ejemplo el empoderamiento de los estudiantes respecto a cuándo y cómo entregar su evaluación. La evaluación auténtica con una licitación que tiene los criterios de evaluación muy claramente definidos y no es por norma, por curvas, sino que tiene los criterios muy definidos, muy relacionados con su método personal. Y la definición de objetivos que hablaba un poco Carlos Francisco. Frente a esas tres cosas y frente a lo que es más importante, si un colega tuyo en tu programa o en otro programa, si un colega falta de esas tres cosas con la evaluación, objetivos o el empoderamiento del estudiante de decisiones, digamos, importantes del proceso, ¿qué consejos le darías? ¿Qué ha sido importante para que en el proceso? Pues digamos que es muy importante primero mirar realmente la capacidad de convencer a los estudiantes. Es muy importante poder convencerlos de que eso es importante, de que ellos pudieran apropiarse de eso, sobre todo que tengo que plantearles un discurso en el cual ellos se sienten parte del desarrollo. No simplemente ustedes tienen que colocarle 4, sino ustedes siempre han visto la problemática de la convergencia de las diferentes parciales. De esta manera es una la oportunidad de poder jugar con eso y no colgarse ustedes mismos con el desarrollo. ¿Qué aconsejaría yo? Pues esto es un proceso que todavía está en evolución. O sea, no creo que todavía hayamos llegado a un tope de decir es perfecto, creo que nunca va a ser 100% eficiente. O sea, siempre va a haber problemáticas debido al momento del estudiante, debido a las situaciones que están viviendo a nivel académico, el cruce de asignatura, en todo lo que implica. Pero creo que hemos crecido en la curva de certeza frente a los resultados finales. Sería básicamente primero observar con objetividad realmente cuál es la esencia de la materia, porque muchas veces uno como profesional y como docente busca tener un impacto amplio, ser recordado, que sea significativo para el proceso del estudiante, que a veces le va la mano en lo que debería abordar. A nosotros nos tocó, al contrario, fue replegarnos, tratar de ser más concretos y tratar de llevar a otros escenarios lo que uno quiere que se potencie en todo sentido, que fue el semillero. El semillero se ha vuelto, creo que, un nodo importantísimo de desarrollo y de congregación de los estudiantes que querían tener este perfil. De una u otra manera, el semillero es el que está determinando, inclusive para la carrera, casi que una especie de estudio de mercado. ¿Cuántos estudiantes? Nosotros tenemos ahorita el jueves la reunión de semillero? Pues normalmente ese semillero está pasando de los 20 a los 30 personas en convocatoria, hay muchos que no pueden asistir y todo, pero entonces ya tenemos una masa crítica de estudiantes que está moviéndose, que quieren estar en esa área y que son capaces de sacrificar tiempo extra para poder estar en ese perfil. Entonces digamos que eso también nos permite otras cosas. Creo que esos elementos, ir a la esencia de lo que es la asignatura y los elementos que digamos que no son tan de la esencia, poder llevarlos a este tipo de escenarios de investigación, de proyección, de extensión, me parece que son una manera de articular lo que funciona para que la materia, la asignatura como tal pueda funcionar, pero que esto tenga impacto sobre esto de otra manera, que no se desliguen, queden ya separados, sino que se vea realmente el ciclo. Otra cosa tan importante que fuese un flujo, que fuese de la asignatura al semillero y del semillero otra vez a la asignatura.